Bueno, el día de hoy el tema es el diezmo. Eh, el diezmo, bueno, eso es un tema de mucha polémica, eh, pero no es para que los pastores se hagan ricos, que traigan sus carrazos y traigan sus casas, y tampoco es para manipular a la gente. Las ofrendas, Dios dice que tienen que ser de corazón dispuesto. Entonces, no es para hacerse rico. Entonces vamos rápido a Génesis 4. En Génesis 4, 3 vemos la primera ofrenda, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Dice la palabra de Dios que Caín trajo el fruto de la tierra y Abel de lo más gordo de sus ovejas, que Dios se agrada por la ofrenda de Abel y no así ve con buenos ojos, no ve con buenos ojos la ofrenda de Caín. Caín se enoja, mata a Abel, se registra el primer asesinato y esa es la primera ofrenda, pero no es obligatoria, no los obligó, fue del corazón de Abel que trajo lo mejor, quiso agradar a Dios. Caín más bien quiso salir del paso y cumplir no sé, simplemente no le agradó a Dios, entonces no hubo transparencia en su corazón. La de Abel sí, pero él se enoja, mata a Abel, y esa es la primera ofrenda registrada, pero no es un diezmo, no hay una obligación. En Génesis 12:7, Abraham edifica un altar. También en 18:13 edifica un altar en Hebrón, pero fue iniciativa de Abraham. ¿Sí? En Génesis 14:20 es la primera mención de diezmo, pero es cuando Abraham viene de una guerra, de vencer a 5 reyes. Viene Melquisedec, el rey de justicia, Melquisedec, rey de justicia, el rey sacerdote que apunta a Cristo, que era un rey sacerdote también de Dios. Abraham por esa cuestión dice la Biblia que le da el diezmo en la traducción en español, pero no es el diezmo de todo. La palabra aquí es acrontina. Acrontina, la palabra en el verso es acrontina y quiere decir la parte de arriba, o acrón, viene la palabra acrón, que es pináculo. Entonces, no se piensa que sí era imposible darle el diezmo contable de todo porque era un botín de 5 reyes, era mucho para un sacerdote. Entonces Abraham vivió 160 años, en los 160 años no hay registro de diezmo, no hay un registro de un diezmo tampoco impuesto por Dios, instituido por Dios, de una obligación que le dijera a Abraham: tienes que dar ese diezmo. También la siguiente mención del diezmo es en Génesis 28-22, pero aquí es un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Mucha gente toma esta versión de Jacob como hacer el voto. Entonces le dice Jacob: si tú vas conmigo, me dieras de comer, esto, Jehová será mi Dios, entonces él será mi Señor. Pero esto es algo de lo que no se debe hacer, porque nosotros no podemos condicionar la bendición de Dios a si me das esto, y si me das lo otro, y si me das lo otro, yo voy. Eso es algo que no se debe hacer. Ahora, ¿por qué no se debe hacer? Porque recuerden que en ese momento Jacob era usurpador, era un usurpador. Jacob veía la manera de pasar por los demás, por encima de los demás. Entonces en esa parte Jacob no debemos de orar así, o sea, no se debe de pedir así.
Pero aún, bueno, Dios lo bendice, pero no se instituye tampoco como una obligación. Ahora, antes de la ley mosaica hay una ofrenda obligatoria y sí, y vamos a Génesis 41:34, cuando José sueña lo de las vacas gordas y las vacas flacas, que son los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Para que Egipto y la gente que vivía en Egipto y también los pueblos de alrededor no perecieran, Dios fue bondadoso y le da el sueño a José y le dice a Faraón, y ahí es ahí donde Dios instituye el primer impuesto, que dice: tomen la quinta parte en los 7 años de abundancia, para que cuando en los 7 años de escasez tengan que comer y tengan recursos. Esa quinta parte de la que habla es el 20%, y ahí es donde Dios fija el primer impuesto en una nación, y fue en la nación de Egipto. Ese impuesto que se cobró en Egipto lo recolectaron en los años de abundancia, y los impuestos instituidos en Egipto, la entidad nacional, era por la necesidad del pueblo. Entonces es un impuesto. Esa quinta parte de la que habla es el 20% que cobra Egipto por mandato y por soberanía de Dios. Entonces lo recolectaron y ahí, por ejemplo, cuando en Génesis 47 habla de que, bueno, vas a dejar 4 partes para ti y la quinta parte es para el gobierno. Entonces se quedaba una parte de las personas. En Génesis 47 habla de lo que Dios le decía: esto te pertenece a ti y la quinta parte se la vas a pagar al gobierno. Ahora, Dios instituye prácticamente 2 ofrendas. La ofrenda voluntaria es a Dios, ¿sí? La ofrenda es voluntario, y la ofrenda obligatoria es el impuesto que se le va a pagar al gobierno. Entonces, Dios le dice a Moisés que va a implementar 3 tipos de diezmos, diezmos u ofrendas al pueblo de Israel. El primero era obligatorio, el diezmo obligatorio en Levítico 27:30, también apoyado en Números 18, en donde este diezmo era el 10% que se iba a cobrar para destinarse a la manutención de los levitas, que no recibieron heredad, no recibieron ningún territorio, se distribuyeron en todos los demás, con las demás tribus, se encargaban de la liturgia religiosa, del tabernáculo, de levantar las cosas, de barrer, de limpiar, de guardar, de desempacar. Para todos aquellos que creen que los levitas son músicos, nada más músicos, porque le dicen no, equivocado. Entonces eran los también encargados al sacerdocio, y el 10% que se le cobraba en ese diezmo obligatorio era a los levitas. El segundo diezmo es en Deuteronomio 12:20, también del 10 al 17, era el 10% que se iba a destinar a la familia sacerdotal, o también a las festividades, a los festivales nacionales, con el fin de fomentar y promover la unión con la familia. Era una comida colectiva nacional. Ese 10% se tenía que comer, se tenía participación de ese diezmo, ¿sí? Entonces el tercer diezmo está en Deuteronomio 14:28, que era traer cada 3 años, más o menos era era como un tercio, una tercera parte cada año, y en esos 3 años se recaudaba el 10% para dárselo a los pobres. Entonces es mentira que la pobreza sea una maldición, porque
la Biblia dice que se destinaba ese diezmo de cada 3 años a los pobres. Jesús dijo, los pobres siempre los van a tener, a mí no siempre me van a tener con ustedes. Entonces la pobreza no es una maldición, no es porque no diezmas se te va a venir la pobreza encima y Dios te va a maldecir. También esa es una mala interpretación y una manipulación de lo que es la bendición y la maldición dado en el monte Gerizim y el monte Ebal. O sea, no corresponde a lo que es en realidad lo que está hablando. Ahora, ¿por qué se le impuso? Porque estaban bajo una teocracia, directamente Dios se hacía cargo de ellos y ellos tenían que responderle a Dios con los mandatos. Entonces, esto es simplemente con estos 3 diezmos da un total del 23.33% de impuesto recaudado al pueblo de Israel por mandato de Dios. Esto era destinado al programa Bienestar Social. Entonces había una estructura también fiscal por parte de Dios, y eso es lo que se nos enseña. Entonces Levítico 19 habla de que se compartía esta utilidad cuando dice deja las esquinas a los pobres. O sea, volvemos otra vez, hay pobres, la pobreza no es una maldición. Entonces era el reparto de utilidades que se le iban a dar también a los pobres con este impuesto. Entonces, haciendo un resumen, había 3 tipos de diezmo. Número 1, el diezmo obligatorio en Levítico 27:30, número 18. El diezmo que era comido por la familia sacerdotal, amigos, y también diezmos festivales, destinados a diezmos festivales en Deuteronomio 12:20. Y el tercero es en Deuteronomio 14:28, que era traer cada 3 años el diezmo para dárselo a los pobres. Ahora, si vamos así viendo el panorama completo, en Éxodo 23 decía que había un reposo cada 7 años, entonces cada 7 años se dejaba un año completo descansar la tierra y los animales, para que la tierra germinara y los animales se reprodujeran. Entonces, hoy en día tampoco se nos enseña, ¿por qué no se nos dice, oye, un año entero no diezmes? ¿Para qué? Para que ahorres. Y ahorres, pagues tus gastos, dejes descansar tu economía. ¿Por qué? Porque aquí lo dice en Éxodo 23, el reposo de cada 7 años. No, ¿qué te dicen ahora? No, diezmo, porque si no te cae la maldición del... Miren, ahora, para todos los que dicen, bueno, pues, ¿ves? No hay que dar, no. No estoy diciendo que no hay que dar. Ahora, la Biblia dice que demos de corazón las ofrendas, y lo vamos a ver más adelante en Éxodo 36, 5, 7. O sea, yo creo que si enseñáramos bien, ¿sabes qué? Yo pienso que habría tiempos en el que la misma iglesia diríamos, ¿saben qué? Ya no den más, ya no den, ya cubrimos los gastos y ya tuvimos también de más. Los ministerios y hay para seguirlos manteniendo. Entonces, pienso que en realidad si nos enfocáramos al tema central, que es la salvación por medio de Cristo Jesús, que nos lavó por su sangre preciosa, y que nuestra morada celestial está en los cielos y no en la tierra, como dice el Evangelio, no pongan los ojos en la tierra, sino en lo que hay en el cielo. Allá está su verdadera herencia. Entonces, esto es lo que a eso se refiere el diezmo. ¿Sí? En Éxodo 25:1 Jehová demanda una ofrenda de acuerdo a su corazón. En Éxodo 35:4 dice que recojan la ofrenda de oro, plata, bronce, madera, incienso. Era para construir los utensilios del tabernáculo, que el tabernáculo era una tienda prácticamente, una tienda de campaña,
y allí andaban en el desierto y acampaban en un lugar, luego estaban en otro. Esto fue antes de que se construyera el templo en Jerusalén. Luego vemos en 1 Crónicas 29:9, David quería construir el templo, un templo apto para el Señor, para su gloria, pero le dice que no, que él no lo va a construir, que lo va a construir su hijo Salomón. Entonces el principio es que Dios mueve el corazón generosamente. O sea, no amedrentar a la gente y no meterles miedo, sino enseñarles lo que es en realidad una ofrenda. ¿Qué es una ofrenda? La ofrenda es parte de la adoración a Dios. No nada más es la música, no nada más es la entrega total de tu ser. Y es un ejercicio que Dios quiere para que nos desprendamos de lo material, porque Dios no lo necesita. Propiamente Él no está, páguenme para yo poderles darles las bendiciones, no. O sea, es un ejercicio que en nuestra naturaleza caída, o sea, que debido a nuestra naturaleza caída, nosotros no vamos a hacer. O sea, el libre albedrío, el hombre, quitando el Espíritu Santo, el hombre solo siempre va a escoger cosas malas. Mucha gente dice que Dios nos ha dado libre albedrío. Sí, libre albedrío por conducta humana siempre va a ser el fracaso. El libre albedrío es cuando el Espíritu Santo está en ti, Dios te pone esto sí, esto no. Ahí sí, entonces ya conciencia tú escoges de acuerdo a su palabra. Entonces, en vez de amenazar o atemorizar a los congregantes preocupados, pues porque los líderes dicen, no enseñes esto, no digas esto, porque pues no nos van a ofrendar. Entonces, tenemos que enfocarnos más a lo que es la santidad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, la ofrenda voluntaria es independiente, la primicia es darle lo mejor y quedarte con una parte para tus necesidades. Y mira, si esto te molesta, el problema no es conmigo. El problema es tú y Dios, porque esto está en las Escrituras, ¿no? 2 Corintios 9:12, Dios ha maldado al alegre. Deuteronomio 16 dice que esto es voluntario. Y la ofrenda obligatoria pues es un impuesto, ya vimos que es un impuesto por Dios, y esto empezó en Egipto. Y dice en primera de Corintios 29:9 dice, porque con corazón perfecto lo ofrecieron. En el verso 16 dice, voluntariamente a Dios toda esta abundancia viene de tus manos. Entonces, la abundancia de Dios, la bendición de Dios, todo viene de Él. Toda buena obra, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Señor. Nosotros no debemos estar preocupados de cuestión del dinero, ¿no? O sea, de cuestión, por ejemplo, en las iglesias, pues, híjole, pues si no diezman se me va a caer. Dependemos de Dios. Y lo más importante es agradarle a Él, agradarle al Señor con todo nuestro ser, que es como dice la palabra de Dios. Y había dicho 1 Corintios 29:9, es 1 Crónicas 29:9, dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Entonces, hermanos, Dios nos invita a dar más de este 10% voluntariamente. No es decir, ven, no hay que dar el diezmo. Pues, no, el objetivo no es, ¿sabes qué? No des, no pagues, no. Es cierto, es un diezmo, es un impuesto que actualmente no está vigente porque estaba bajo un sistema teocrático.
Sin embargo, en el Evangelio de Marcos, Lucas, Juan vemos ofrendas que a Dios le agradan, el derramamiento del perfume caro, la mujer que ofrenda 2 blancas, y había gente rica que estaba ofrendando más que ella, pero ella ofrenda 2 blancas que es mucho menor valor en moneda, pero eran 2 blancas que ella tenía y no tenía nada más. Entonces Jesús se agrada porque dio, no por el valor de las monedas, sino por que de corazón, por la intención de su ser, Jesús lo vio. Y eso es lo que nos invitan. Adorémosle con todo lo que tengamos, con toda nuestra voz, con todas nuestras manos, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro cuerpo. Démosle gloria a aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y no dejemos que el dinero nos aparte de él y que nos contamine, sino que sea su Santo Espíritu que nos esté ministrando en cada momento. Dios los bendiga.